tal, amado? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, un abrazo a todos ustedes. Un abrazo a los que están viéndonos también a través del Zoom y los que nos verán más adelante también en las grabaciones. Un abrazo grande en Cristo de toda la familia del Reino. Y lo que quiero compartirles hoy es algo que tiene relación con lo que en la semana hemos venido compartiendo y se llama eternidad en el corazón. Y una de las cosas que suceden, amados, es que desde que somos niños, ¿sí? Desde que somos niños, el ser humano siempre se está haciendo preguntas, ¿no? Sobre qué es la vida, qué es la muerte, qué hay más allá cuando muera, a dónde voy a ir, qué será de mí, ¿no? Y hay cierta preocupación. ¿Qué es la eternidad, por ejemplo? Es interesante porque indica que el hombre, el ser humano, fue creado con una conciencia de lo eterno. O sea, hay una conciencia de lo eterno, pero cuando estamos en la naturaleza equivocada no entendemos lo eterno. Buscamos lo eterno y no lo podemos hallar. Hacemos nuestro mayor esfuerzo para investigar y descubrir qué es lo eterno, pero no se llega. Pero aquí viene lo más tremendo, que aunque quisiéramos, no podemos. Y dos, aborrecemos lo eterno, en lo natural lo aborrecemos, ¿no? Hay preguntas, pero lo aborrecemos, ¿no? Y estas preguntas surgen independientemente de si estamos en religión o no estamos. Es decir, tanto el creyente como el que no cree siempre se está preguntando qué hay más allá, pero está buscando siempre respuestas a algo que no lo puede encontrar y que definitivamente no lo hallará jamás porque en el plano natural no hay respuesta a esto. O sea, no hay forma que el ser humano, por más que investigue, por más que crea o que cree teorías, jamás lo va a poder hallar, jamás va a poder encontrar la respuesta, ¿no? Ahora, esta pregunta que se hacen todos los seres humanos nunca surge por accidente. O sea, no surge porque Dios nos diseñó con una capacidad de estar preguntándonos todo el tiempo por las cosas eternas. Y es que esto es algo que está en nosotros. Aún cuando hemos nacido desde la carne, desde esa, o sea, hay algo precioso que ahora lo vamos a compartir, que quedó algo guardado en nosotros. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrirnos ahora? Recuperar la memoria eterna. Pero Dios nos creó con este diseño, con esta capacidad. En el camino a este ocurrieron muchas cosas, pero esa capacidad fue puesta en nosotros. Esto es interesante porque alguien podría decirse, ¿y en los que no creen también hay esa capacidad? La hay. Pero la naturaleza la aborrece. O sea, la desea, pero sin Dios. Y cuando, entre comillas, va a aparecer Dios en su vida, termina por aborrecer y decir, no, si me van a quitar esto que estoy viviendo, que para mí es lo mejor que puede ocurrir, pues la detesto, ¿no? Porque la carne detesta todo lo que corresponde a Dios. Como Dios detesta todo lo que es de la carne. Quiero ir al libro de Génesis capítulo 1 y vamos al verso 26 para entender esto que les quiero compartir esta mañana, ¿no? Y Dios dijo, escuche porque está hablando Dios, y todo lo que Dios dice es. Y cuando Dios habla, está hablando palabra, ¿cierto? Está hablando de Cristo. Y Dios dijo, hagamos, ojo con esto, no dice, y Dios dijo, haré, sino hagamos. Y hagamos incluye ¿qué? Un conjunto o una comunidad, ¿sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Por favor, guarden esto. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, acá hay dos términos que están apareciendo. Imagen y semejanza. Ahora lo vamos a revisar. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, amados. Escuche, desde la creación en nosotros está la imagen. ¿Y está qué? La semejanza. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, que es como una especie de velo que llega y tapa, y entre comillas se pierde esa imagen, pero en realidad no es que se pierde, sino que ya no hay más acceso. Pero dejemos que sea Cristo hablando de nosotros. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Bien, ahora, permítanme compartir con ustedes. ¿Qué es imagen? Esto va a ser importante para ir avanzando. No se refiere a nada físico. Nadie puede decir yo me parezco físicamente a Dios, porque de eso no se trata. No es una imagen física. Nadie se parece a Dios físicamente. Y partimos porque Dios es espíritu, ¿no? Y dice, no se refiere a nada físico, sino, escuche, imagen son las cualidades espirituales, intelectuales y morales por diseño.
¿Y cuáles son estas cualidades espirituales, estas intelectualidades morales? Es racionalidad, me gustaría que la anoten porque esto luego lo pueden compartir, capacidad de tomar decisiones de manera consciente y voluntaria, o sea, nunca se nos quitó eso. El tema es que lo hacíamos desde otra naturaleza, pero en nosotros está la capacidad de tomar decisiones de manera consciente, es decir, todo el que toma decisión es consciente de lo que está tomando, es consciente de lo que está decidiendo. Entonces se cae toda teoría que dice, no, pues el enemigo me atacó, fueron otras personas. No, porque la decisión que vayamos a tomar somos conscientes y lo hacemos de manera voluntaria, porque nos manejamos con nuestra voluntad. Hay voluntad en nosotros, no se quita la voluntad. Bien, hay creatividad, porque Dios es creativo, y si fuimos hechos a su imagen, en el hombre también hay creatividad. Ahora, el tema es, ¿desde qué naturaleza? Porque puede ser creatividad para las cosas del Señor o creatividad para la maldad. Autoridad sobre la creación. ¿Por qué hay autoridad sobre la creación? Porque somos el reflejo de la autoridad de Dios. No tenemos autoridad, sino que la persona de autoridad vive en nosotros. Y eso fue puesto desde el diseño. Y hay capacidad relacional a pesar de las diferencias. Es decir, en Cristo no miramos las diferencias entre unos y otros. Tenemos la capacidad de poder relacionarnos. ¿Más allá de qué? De las diferencias. Y cuando habla de semejanza, que es el otro término que aparece aquí, semejanza es todo lo parecido que tenemos con Dios, es decir, la correspondencia funcional o espiritual. ¿Y qué abarca esto? Moralidad, escuche por favor, moralidad, responsabilidad espiritual y capacidad de comunión con Dios. Es decir, fuimos hechos a imagen, que es capacidad espiritual, intelectual y moral, y semejanza, función y comunión con Dios. O sea, uno es lo que nos fue puesto y lo otro es cómo funciona eso en la comunión con Dios. La imagen es todo lo que fue puesto que tiene Dios y la semejanza tiene que ver con la funcionalidad en nosotros de las cosas y los atributos de Dios. Ahora, viene una pregunta aquí. ¿Dónde se refleja esa imagen y semejanza en nosotros? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? Escuche la pregunta. ¿Dónde se refleja? Es mi pregunta. El espíritu nos mantiene conectados a Dios y ahí se encuentra la semejanza. Se encuentra la semejanza. El cuerpo es el envase formado de la tierra. Pero el alma, asentada en una mente, refleja esa imagen y semejanza a través de la expresión. O sea, ¿dónde se refleja la imagen y semejanza? En el alma. Pero ¿dónde se encuentra la imagen y semejanza? En el espíritu. Por eso el espíritu todo el tiempo le está comunicando al alma cómo hacer o lo que debe hacer. No sé si me dejo entender. O sea, ¿dónde vemos la semejanza de Dios? ¿Dónde podemos observarlo? A través del alma, lo que se expresa, pensamientos, emociones y voluntad. ¿Dónde se encuentra la semejanza? En el espíritu, porque Dios es espíritu. Pero ¿por qué no creó Dios con un alma? Para que se pueda expresar su imagen y su semejanza. ¿Cómo lo expresamos? Aquí, amados, cuando estamos entre nosotros. Es decir, si yo vengo cada domingo o cada día y vengo con la necesidad de que Cristo sea formado en mí, pues Él va a expresar su imagen y semejanza porque está dentro de nosotros eso. Pero si yo viniera con una mentalidad distinta, de oposición, de buscar las fallas, bueno, somos a imagen y semejanza de la naturaleza que después nos absorbió. Pero el alma siempre está reflejando imagen y semejanza de la naturaleza que gobierna todo el tiempo. Ahora escuchen lo que vamos a ir avanzando. Esa semejanza se expresa principalmente a través del alma, porque el alma contiene 3 elementos básicamente, siempre lo digo porque hay otros, pero son 3 elementos básicos en el alma. ¿Cuáles son? El pensamiento, las emociones y la voluntad. Ahora, aquí resulta algo interesante. ¿Quién sabía que habíamos sido creados a imagen y semejanza? Fuera de Dios. ¿Quién más lo sabía? El enemigo. Lo sabía, amados. Sabía cómo estaba constituido el hombre. Mire, por eso el enemigo conocía esta condición del hombre y por ello va directamente a ella. ¿A quién? Al alma, amados. Porque ¿quién expresaría la imagen y la semejanza? El alma. ¿Y qué le conviene al enemigo? Cortar la comunicación del espíritu para tomar ahora el gobierno del alma. Este reflejo, imagen o semejanza fue afectado por el pecado, pero no fue destruido. Simplemente fue desconectado para ahora reflejar una imagen y semejanza de la naturaleza caída. Génesis capítulo 3.
Vamos al verso 1. Veamos cómo sucedió todo esto y después a dónde vamos a llegar. Y la serpiente era astuta más que toda bestia del campo que había hecho el Señor Dios. Y dijo a la mujer, ahora habla esta otra naturaleza, y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comerán de todo árbol del jardín. Miren la pregunta. Porque ¿a quién lo mete en el asunto? En la pregunta metió a alguien. Dios, amados. Y dice, con que Dios ha dicho, no comerán de todo árbol del jardín. Verso 2. Y dijo la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín comemos. Qué interesante lo que está ocurriendo ahí, amados. Porque el enemigo está diciendo una verdad, pero distorsionada. Como diciendo, pues Dios te lo dijo, pero bueno. Verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios, está hablando la mujer, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. 4. Y dijo la serpiente a la mujer, no morirán. Ahora es interesante porque cuando Dios le dijo a Adán y Eva no coman, porque morirán, se refería al plano espiritual. Y este tuerce la verdad, dice no morirán, pero se refería al plano físico. 5. Escuche esto. Porque Dios sabe, vuelve a meterlo a Dios, como diciendo lo que te ha dicho es mentira. Miren, así trabaja el engaño. Así trabajan mucha gente que dice ser creyente y trabaja bajo el engaño, pues acomoda lo que entiende y lo lleva a su propio terreno. Esto es lo que estaba sucediendo con la serpiente. Trae una verdad a su terreno y la convierte en engaño o mentira. Y le dice, porque Dios sabe que el día que coman de él, se abrirán sus ojos y serán como Dios. Escuche, ¿tenían los ojos abiertos o no? Sí, pero ¿qué ojos tenían abiertos? Espirituales. Y cuando le dice se abrirán sus ojos es, les cerraré a ustedes los ojos espirituales y solo abrirán sus ojos naturales, para que ahora comiencen a ver qué necesitan, cuando en realidad no necesitábamos nada. Y dice, sabe que el día que coman de él, se abrirán sus ojos y serán como Dios. ¿Cuál es el ofrecimiento? Y ahora el ofrecimiento fue al espíritu, fue al alma, donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. O sea, engatusó al alma por completa y la abarcó. Y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Desde dónde lo vio? ¿Con qué ojos? ¿Qué despertó? Sus deseos. ¿Despertó qué? Los pensamientos naturales, sus emociones. ¡Wow! Seremos como Dios. ¿Acaso dígame hoy, en este sistema actual caído, no ofrecen lo mismo a la gente? Y seremos como Dios. Tú tienes la capacidad de pensar por ti mismo, tienes la capacidad de hacer lo que te da la gana y de ser libre. Es exactamente, amados, se está repitiendo lo mismo que el inicio hoy. Hoy el sistema, sin necesidad que la serpiente te ofrezca un fruto, te ofrecen el pensamiento. Y Pablo dijo, cuídense de los dardos del enemigo. Y entonces hay gente diciendo, bueno, no necesito de Dios, yo puedo hacer solo las cosas o sola las cosas. Y puedo conseguir las cosas, claro, solo en este plano, pero nada de lo eterno, nada de lo espiritual. Entonces dice, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos. Aquí está, amados. Deseo, activó el alma. Los ojos, sensaciones. Y que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. La falsa sabiduría que el mundo nos ofrece. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido con ella. Y él comió. Me detengo un instante en el término comer. En el hebreo, comer no es solo algo físico, sino algo mucho más profundo cuando entendemos el contexto histórico. Mire, tiene que ver con tener comunión o pacto. El día que comió, el hombre pactó con la otra naturaleza. El día que comió, entró en comunión con la naturaleza caída. O sea, la importancia no está en que comió el fruto y, wow, bueno, es un fruto. No, pactó, amados. Entregó todo lo que poseía bajo un gobierno ahora, el gobierno de las tinieblas. Por eso le dijo, si tú comes no morirás. Claro, una verdad a medias, en realidad una mentira. Pero no le decía lo que iba a ocurrir ahora. Es decir, comes y estás pactando ahora conmigo. Tú me perteneces. Todo lo que era tuyo ahora es mío. Ahora soy tu dueño.
Ahora tú no estás bajo el gobierno de Dios, sino ahora entras a mi gobierno. Pero ahora hay algo tremendo, escuche. No solo se refiere a una comunión o pacto, sino que se relaciona con cada vez que comemos de esto somos consumidos por algo, ya sea de forma positiva o negativa. Por eso recuerden que hablamos mucho de comer. ¿A quién le damos de comer? ¿A la carne o a Cristo? Entonces, cada vez que comemos, estamos siendo absorbidos por lo que comemos, amados. Cada vez que comemos sistema del mundo, el mundo nos absorbe. Y entonces tenemos menos tiempo para el Señor. Y menos espacio para lo que Él quiere. Necesito más cosas, necesito obtener más cosas, porque se generó una necesidad, pero hoy veremos que no existía. Miren, este era el hombre dentro del plano llamado Dios, o la realidad llamada Dios. El hombre estaba con. Ahora, hago esta espíritu, alma y cuerpo para entender que básicamente el hombre se comunicaba con Dios, ¿en dónde? En el área del espíritu. Ahora escúcheme, el hombre era feliz, el hombre lo tenía todo, el hombre no moriría, el hombre tenía vida. Al hombre no le faltaba nada. Y cuando el espíritu se comunicaba con el espíritu de Dios, esto era transformado en el alma en pensamientos acordes a Dios, y la voluntad o las obras se hacían a través del cuerpo. Dios creó al hombre sin ninguna necesidad. No le faltaba nada, lo tenía todo. Pero el hombre estaba en este hábitat donde disfrutaba de todo, donde no había necesidad y no moriría jamás. No moriría. Por eso el Señor le dijo, come de tu árbol, pero de este no, porque morirás. Interesante esto. O sea, le dijo, solo si comes morirás. Pero si no, quiere decir que si no lo comía, no moriría, amado. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? No moriría jamás. Vamos al segundo gráfico, por favor. Esto es tremendo porque Dios le dice, de todo árbol y de sus frutos comerás. Y puso al centro del árbol, al centro del huerto, el árbol de la vida, a la cual el hombre tenía acceso. Solo le señaló que había un árbol de la cual no debería comer, el del conocimiento del bien y del mal. Porque ¿qué pasaría? Moriría. Vamos al siguiente. Miren, aquí viene lo interesante. Que la serpiente le ofrece aquello que justamente le había sido indicado que no comiera. O sea, tuerce. Le dice, bueno, más bien de este tranquilo, pero come de este, porque el día que comas de este, tus ojos se van a abrir y serás como Dios. Conocerás el bien y el mal, así como Dios. ¿Y qué es lo que ocurre, amados? Cuando come lo que no debió comer, dio paso a los sentidos, se activaron los sentidos. Se activaron los sentidos y dio paso a la naturaleza torcida. Comer del árbol prohibido simboliza, escuche, una alianza con una naturaleza caída. Hicieron alianza con una naturaleza caída, hicieron pacto con la naturaleza caída, se hicieron uno con la naturaleza caída. Vamos al siguiente gráfico, por favor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Note usted, por favor, que ahora el hombre que estaba con Dios y se comunicaba por el Espíritu, es trasladado ¿a dónde? A otra naturaleza, la naturaleza caída, sin Dios. Y miren el primero, mientras el hombre estaba alegre, correcto, es la expresión de su naturaleza. Al otro lado, ahora el hombre dice, no tengo nada, me falta todo, tengo frío, tengo hambre, requiero dinero, ¿cómo adquiriré las cosas? Y empiezan a darse que las preocupaciones, las necesidades, escúchenme, cuando comen, empiezan las necesidades. Porque antes no la tenía, lo tenía todo. Y empieza entonces, ¿qué, amado? La necesidad. Y miren dónde se encargó de trabajar el enemigo, mis amados, que rompa la comunión o la relación con el Espíritu. Y cuando el Señor hablaba de que moriría, habla de que se rompería la comunión. Por eso esa línea del centro lo separó. Al hombre no lo dejó con la posibilidad de volver a Dios. Lo alejó. Y si el que se comunicaba era el Espíritu con Dios y ahora el Espíritu no tiene comunión, pues la nueva naturaleza la absorbería poniendo todo ahora ¿dónde? En el alma del hombre. Cuando somos trasladados a esta otra naturaleza y se pierde la comunión con el Espíritu, sin embargo, no pierda de vista que el alma tiene guardada en la memoria fotos de esa vida que había tenido hasta ese momento. Pero es como que las fotos ahora quedaron ¿dónde? Guardadas, sin acceso, pero las tiene. Vamos al siguiente gráfico. Pero aquí viene lo tremendo, amados. Que era necesario que apareciera Cristo, que apareciera la cruz. Era necesario. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahora, por medio de la cruz, y escúcheme esto, por favor, solo y únicamente por medio de la cruz, no hay otra manera, somos trasladados de la vieja naturaleza, o la naturaleza caída, a la nueva. Es decir, volvemos ¿a dónde?
al principio. Y nótese que el espíritu está en rojo en este lado y ahora se activa. ¿Vuelve qué cosa? La comunión. Para los que estamos en Cristo, la comunión ha sido activada, mis amados. Tenemos comunión. Hay comunicación entre el Espíritu Santo de Dios y nuestro espíritu. ¿Cómo? Porque Él vive dentro. Todo el tiempo le está transmitiendo a nuestro espíritu cuál es nuestra verdadera realidad. Y les decía al principio, conforme al título que estamos desarrollando, que hay eternidad en nuestro corazón. Y lo vamos a ver a través de las Escrituras. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Dice las Escrituras: todo lo hizo bello en su tiempo. También ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. ¿Dónde está la eternidad? Está guardado. Ahí están las fotografías, pero no tiene acceso. Entonces dice, ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, pero aquí viene lo tremendo, sin que el ser humano pueda encontrar la obra de Dios que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, porque ahora no lo puede entender. Lo tiene, no tiene acceso y no puede entender qué es lo que pasa. Aún viendo, porque podemos ver las obras de Dios, pero no las entendemos. No las aceptamos y sobre todo las rechazamos, porque en esta naturaleza no acepta y rechaza todo lo que es de Dios. Pero dice que está en el corazón. Cuando dice que Dios hizo todo bello, es decir, apropiado y en el tiempo oportuno, escuche, en Cristo está toda la eternidad. Lo bello y oportuno está en Cristo, no fuera de Cristo. Por eso que el hombre, cuando sale, ya no puede acceder, ya no puede ver. Sabe que hay algo, sabe que hay un viso, algo que significa eternidad, pero no lo puede entender, no lo puede hallar, no lo puede alcanzar y sobre todo la naturaleza que ahora le gobierna la rechaza. Pero amados, está guardado. ¿Qué es corazón en hebreo? Porque esto es interesante. ¿Qué es esto de corazón? Es interesante. Corazón en hebreo es la sede del pensamiento y de la voluntad, no solo de los sentimientos. Entonces muchos dijimos mi corazón y nos dejamos guiar por los sentimientos. Pero un momentito. Habla de la alineación de los pensamientos, de los sentimientos y emociones y de la voluntad. ¿En dónde se alinea eso? ¿En qué corazón? Solo ahí se alinea. Porque nuestro corazón es pervertido. Porque pertenecemos a una naturaleza de la cual no éramos y ahora somos. Sin embargo, está guardado ahí como un chip. ¿Cuándo se activa ese chip? Cuando Cristo nos alcanza. No por mi fuerza, no por mi voluntad. Nos tiene que alcanzar. ¿Cuál era la obra de las tinieblas entonces, amados? ¿Cuál era el propósito? Desconectar al hombre en su espíritu. Esa era su trabajo, su tarea. Era su meta, desconectarnos. O sea, si desconectaba el espíritu del hombre con el espíritu de Dios, podía hacer con él lo que quería. Porque ya no había comunión, ya no había respuesta. ¿Y por qué quería esto las tinieblas? Para que el hombre deje de ver y tener comunicación con la realidad eterna. Cuando se cortó, perdió la visión eterna. Nunca más podría llegar a conectarse con la eternidad. No puede. ¿Por qué? Porque el espíritu es quien nos comunica la realidad. Dios, ¿con qué parte de nosotros habla Dios? ¿En nosotros? Con nada. Habla el Hijo. Y el Espíritu de Dios se comunica ¿con quién? Con nuestro espíritu. ¿Y qué pasó ahora en el corazón del hombre? Que el enemigo colmó, o esta realidad caída, colmó el alma de una realidad basada en lo temporal. Lo colmó. Lo colmó. Por eso hoy podemos ver gente que dice, no, amo al Señor, pero no hay tiempo. No hay tiempo. Mi tiempo tiene que ser para buscar esto que necesito. Pero entendamos que en Cristo no hay necesidad. La necesidad está en la otra naturaleza. ¿Y qué ocurre ahora? Dejándose gobernar por sus propios deseos, desviando el contenido del alma, pensamientos, emociones y voluntad hacia lo que ahora le ofrece esta naturaleza que lo había absorbido con su propio sistema. O sea, lo que antes veíamos, al desconectarse el espíritu, ahora solamente vemos esto que llamamos realidad. Y escúcheme esto, y lo digo con mucho amor. Hay creyentes que continúan viendo solo esta realidad, la caída. Cuando la realidad eterna no se busca, está en nosotros. Los que fueron alcanzados por Cristo tienen la realidad eterna, pero no saben cómo usarla, pero no saben cómo emplearla. Sin embargo, la realidad ya está en nosotros, porque la realidad de la eternidad está en Cristo, y Cristo está en nosotros. Amados, los cielos no contienen a Dios, Dios contiene los cielos.
Y dice que al Padre le agradó habitar en el Hijo y el Hijo habita en nosotros. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está la eternidad? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Hijo? ¿Dónde está el Espíritu? Y seguimos mirando a esto que llamamos realidad. Es que esto es tremendo. Fue puesto en nosotros ya. Sin embargo, Dios, les decía, se aseguró de dejar rastros de eternidad en el corazón del hombre. Que aunque al nacer pertenece a la naturaleza heredada por Adán, en el fondo hay una necesidad de las cosas eternas que no entiende, que no las puede encontrar y que las rechaza por el gobierno que ahora tiene. Es como decir, tengo un cofre, pero no sé cómo abrirlo. Y es más, detesto el color del cofre, porque no lo puedo entender. Tiene que venir alguien a decirme, este cofre tiene un valor increíble y te voy a enseñar a abrirlo. Eso sucede cuando Cristo nos alcanza, mis amados. Mire, aunque se pierde la comunión, en esto que ocurrió, el alma conserva fotografías o recuerdos de la vida original con Dios. Pero tiene, o sea, por eso es que el hombre busca, ¿qué hay después de esto? Ahora, Eclesiastés dice que sin que el ser humano pueda encontrar la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Cristo nos dijo, escuche, yo soy el principio y el fin. Por eso el hombre no puede encontrar la obra de Dios. No puede encontrar el final. Porque el principio y el fin es Cristo. Por eso la carne no puede hallar nada eterno. El hombre se pregunta, ¿qué será la eternidad? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el fin? Y Cristo dijo, bueno, yo soy el principio y el fin. O sea, todo se encuentra en mí. Todo está en mí. Nada está fuera de él. Hay una tensión entre la finitud humana y la infinitud divina. Hay una constante tensión entre la finitud humana, es decir, hasta donde llega, y la infinitud divina. Hay una lucha constante ahí. Y Cristo lo que quiere es darnos la infinitud divina a la cual estamos y arrancarnos de la finitud humana, porque la finitud humana tiene problemas, la finitud humana tiene líos, la finitud humana tiene depresión, la finitud humana tiene ansiedad, la finitud humana está llena de enfermedades. Por eso hay una tensión constante. ¿Qué hago con mi vida? Y Cristo dice, bueno, no es tu vida, ahora es mi vida, y yo quiero sacarte de la finitud humana para llevarte a la infinitud divina, donde todo está resuelto. Amados, lo resuelto vive en nosotros. No hay nada por resolver, ya está resuelto. La eternidad vive en nuestro corazón. Mire, Dios puso en el corazón humano el impulso de buscar lo trascendente aún sin comprenderlo totalmente. Pero siempre hay en nosotros la búsqueda de lo trascendente. Y creo que la compartí el día martes, el jueves, un psicólogo como Abraham Maslow creó la pirámide de las necesidades. Y el último punto es lo trascendente. Pero lo trascendente desde esa mirada natural, porque no puede ver lo eterno, es, bueno, ser famoso. Y que cuando yo no esté me recuerden, ¿no? Pero viene Cristo con la contracultura y dice, no tienen que recordarte a ti, tienen que verme a mí. O sea, lo trascendente, ¿qué es? Que Cristo trasciende en mí, no que yo trascienda. Es el nombre sobre todo nombre. No hay nombre humano que esté sobre todo nombre, no lo hay. No hay otro nombre que el de Jesucristo. Amén. Dios sabía que el hombre por sí mismo no puede alcanzar lo que desea. O sea, esa idea de qué hay, no lo puede alcanzar y no lo puede ver. ¿Y qué ocurrió, amados? Envió a su Hijo unigénito. Aquí viene lo precioso, para que todo aquel que sea alcanzado por el Hijo no se pierda más en ese laberinto llamado naturaleza adámica. Cuando Cristo viene es, tengo la salida de este laberinto llamado naturaleza adámica. Y como es un laberinto, no puede salir, porque busca diferentes atajos y vías y no podrá salir. Pero yo envío a mi Hijo porque Él tiene la llave para que salgas del laberinto. ¡Qué tremendo esto! Por eso dice, yo soy la vida. Escúcheme, el Hijo es poseedor de la mente eterna. ¿Quién? El Hijo. ¿En dónde está la mente eterna? En el Hijo. El Hijo la posee, al Hijo le fue dado, el Hijo la tiene y el Hijo está en nosotros. Es decir, la mente eterna está en nosotros. Ahora, ¿qué va a hacer Jesús? Las fotos que teníamos guardadas las va a sacar para decir, este eres tú. Tú no perteneces a esto. Esto desempólvalo. Tú eres eterno.
Deja que Dios desempolve esas fotografías, porque al mirar las fotografías dirás, hey, yo pertenezco a esta realidad, esta no es mi realidad, y dejaré de llorar y sufrir por lo que me acontece aquí para comenzar a disfrutar y gozarme de lo que ya es mío, de lo que ya es nuestro. El Hijo, que es poseedor de la mente eterna, a la cual el Señor nos quiere trasladar mediante ser renovados a una mentalidad. Eso se llama metanoia. El Señor quiere hacer en nosotros metanoia, es decir, renovación de mentalidad. Pero escúcheme, mucha gente interpreta que renovación de mentalidad es mi mente renovada. No, compartíamos esta mañana. El alma está sujeta a una mentalidad y la mentalidad procede de una mente. ¿Qué significa metanoia? Que nos quiere sacar de esta mente que nos ha gobernado y nos ha hecho creer lo que no es y llevarnos a la nueva mente que está en Cristo. Cuando dice renuévense en la mentalidad de su mente, es renuévense en la mentalidad de Cristo. Cristo tiene la mentalidad renovada. Cristo tiene la mentalidad del reino. En Él se encuentra la verdad, no fuera de Él. Entonces, no es renovándonos a nosotros para ver si pensamos mejor. No, es sacándonos de esa mente que nos llenaba de una mentalidad que oprimía al alma, para llevarnos ahora a la mente de Cristo, donde Él va a darnos de su mentalidad y ahora podemos pensar diferente, sentir diferente y la parte volitiva es diferente porque está alineada a Cristo. Por eso es renovación de la mente, mis amados. No es que nos hace nuevos en el sentido de te doy un mesecito a ver si tu mente cambia. No, 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 no. Es arrancarnos de esa mente. Tenemos que, amados, entender que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad están asentadas en una mente. Esto tenemos que entenderlo, por favor. Lo que nosotros llamamos alma está sentada o asentada en una mente. La mente produce gobierno. Repito, la mente produce gobierno. Si yo estoy asentado en la mentalidad de Cristo, es su gobierno en mí. Pero si estoy asentado en la mente natural, es ese gobierno en mí, del cual venimos cuando nacimos del vientre de mamá, por herencia lo recibimos, el gobierno de esa mente. Y Cristo nos quiere sacar de esa mente. Por eso Pablo remarca muy precioso la necesidad de ser renovados en esta mente de la cual hablamos hoy. Vamos a compartirlo, por favor, en Filipenses capítulo 2, verso 5. Tengan en ustedes el mismo sentir que también hubo o que hubo también en Cristo Jesús. Y este sentir no está referido al gobierno de las emociones. No está hablando de ser... Mucha gente atribuye sentir a emociones, sentimientos. No, 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 no. Sentir tiene que ver con mente, mentalidad, pensamientos, voluntad renovada en Cristo. ¿Sí? Entonces, no habla de un gobierno de las emociones, sino al gobierno de una mente de la cual proceden los pensamientos, las emociones y la voluntad alineadas a una naturaleza. Renueven su mente es dejen que todo sea alineado. ¿Perdemos la voluntad? No, ahora es alineada. ¿Será que ya no tenemos emociones ni sentimientos desde que estamos en Cristo? Sí las tenemos, pero alineadas. Ya no vivimos bajo el gobierno de las emociones. Come de esta manzana, come de este fruto y no morirán. Y serán como Él. Activo eso. Ahora dice muy bien, alíñense. No nos habla de una doctrina, amados. Esto no es una doctrina. No estamos adoctrinando gente para que piensen igual que nosotros. No, 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 no. No es doctrina, amados, sino la expresión de una mentalidad que se vive en comunidad. ¿Cómo se renueva la mente? En comunidad, mis amados. Solos no. En comunidad. Porque es la mente para un cuerpo. Si no diría, bueno, no diría Pablo aquí, bueno, cada uno muévase según su sentir, ¿no? Y a ver si se renuevan. Dice, en ustedes. Habla de un cuerpo, mis amados. No hay evolución individual. Es una evolución corporativa. Es una expresión corporativa. No hay nada individual. Lo individual quedó en el viejo pacto. Ahora es en comunidad. ¿Cómo se renueva la mente? En estos espacios que tenemos para compartir. Ahí Cristo está renovándonos en su mente para pensar como Él piensa, para sentir como Él siente, para que Él actúe en nosotros haciendo su voluntad y nosotros alineados a Él. A esto se refiere con Pablo con ser renovados, ¿no? Tener un mismo sentir. ¿Cuál es el punto de partida de esta mente? ¿Será cuando leemos la Biblia?
El punto de partida de esta mente es la regeneración. Sin regeneración no hay inicio de esta mente. Si no hay regeneración, es decir, si no hay nacimiento, pues esa mente no hay. Entonces podremos y conocemos mucha gente que ha hecho esfuerzos por lograr acercarse a Dios y bueno, sus esfuerzos se acaban cuando las ganas y la motivación también se acaban, ¿no? Pero cuando somos regenerados no se trata de ganas o motivación, es la expresión de una vida que está en nosotros, que nos va absorbiendo todo el tiempo. Y la vida genera la motivación. Y la vida genera las ganas, pero no es mi motivación ni mis ganas, porque cuando se me acaba la batería, paro. Pero en la vida que está en nosotros, la batería es inagotable y todo el tiempo está produciendo. Romanos capítulo 12, verso 2. Y no se conformen a este siglo o mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente. O sea, hay una mente, ¿sí? Para que puedan discernir, o sea, por esta mente solo se puede discernir cuál es la voluntad de Dios. O sea, si no hay esta mente en mí, yo no puedo discernir la voluntad de Dios. Y sigo haciendo mi propia voluntad o lo que yo considero que es bueno, ¿no? Pero dice para que puedan discernir. ¿Y qué es discernimiento? Puedan enfocarse, puedan ver, les pueda ser revelado, puedan comprender, puedan extraer, puedan experimentar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Ahora, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo agradable? ¿Qué es lo perfecto? Cambio la pregunta. ¿Quién es lo bueno? ¿Quién es lo agradable? ¿Y quién es lo perfecto? La voluntad de Dios es Cristo. Si quiero entender la voluntad de Dios, bueno, tengo que estar en Cristo para que Él me haga conocer cuál es su perfecta voluntad, cuál es su agradable voluntad y cuál es su buena voluntad. Si no, no lo puedo entender, no lo puedo comprender y mi imaginación, bueno, genera y tiene un concepto de lo que es la voluntad de Dios, ¿no? La mente, lo que les comentaba hace un rato, la mente es la sede desde donde se gobierna el alma. O sea, el alma no se gobierna sola. Hay una sede que la gobierna. Por eso aquí es importante, y ahora entendemos cuando Pablo insiste, tienen que ser renovados en la mente para que salgan de este gobierno que nos mantiene oprimidos. Este gobierno, escuche, que muchas veces nos hace dudar, como lo hizo dudar a muchos hermanos como a los filipenses y a otros, ¿será que Dios vendrá algún día? Porque lo que estoy pasando no me parece que es Dios, entonces tomo otras iniciativas. Y tomo la filosofía y tomo otras corrientes que, entre comillas, me dan respuesta. Y eso es un gobierno, vamos. Y el Señor nos quiere sacar desde ahí. Entonces, hoy en día vemos personas, diferentes edades, creyendo que ellos solo pueden lograrlo. Pero quiero decirles a todos, creyentes y no creyentes, que sin Cristo estamos bajo un gobierno. Lo está describiendo Pablo. Y que no hay forma de salir de ese gobierno. Tu capacidad no te saca del gobierno. Tu inteligencia no te saca de ese gobierno. No te saca. Porque no se trata de una acción. Se trata de una vida que nos saca del gobierno, que ya la venció, porque dijo, yo he vencido al mundo, o sea, este sistema, y vengo y te saco por el poder que hay en mí a este otro sistema, que es mi sistema. Y en este sistema no hay más de las carencias. Está todo completo. Les decía, la mente es la sede donde se gobierna el alma. Por eso la renovación mental es esencial para recuperar esa conexión con Dios. ¿Cómo? En la renovación. Soy trasladado, soy renovado y ahora puedo ver lo que no veía. Esas fotos guardadas las desempolvo y ahora comienzo a recordar, ¡hey! Yo era yo estaba en el corazón del Padre. Yo lo tenía todo, no me faltaba nada, tenía una comunión perfecta con Él. Y volteo a mirar y dice, ahora miren la pobreza en que caí. Pero viene Cristo y dice, hey, desempolvemos esas fotos, acuérdate y camina. Amados, Cristo es el retorno a casa. Pero ¿cómo se retorna a casa? Recupera la memoria de quién eres. Si no la recuperas, vas a dudar, ¿a dónde estoy yendo? ¿Será que Cristo es cierto? ¿Será que Dios existe? Bueno, hasta que no recuperemos la memoria eterna, vamos a dudarlo todo el tiempo. Vamos a poner en tela de juicio la existencia de Dios. Si no hay memoria eterna, no hay eternidad. Mire, el sistema o mundo solo nos hace enfocarnos en las cosas temporales, sin posibilidad, escúcheme, sin posibilidad del conocimiento de las cosas eternas.
el sistema del mundo no te puede permitir ver jamás las cosas eternas. Aparte que no le conviene, ¿no? Jamás lo permitirá. Pues este sistema las rechaza y nosotros, al ser parte de este sistema, también lo rechazamos. Por eso les decía en la mañana, cuando alguien dice, Señor, ayúdame para mejorar, y te deja, imagínense que Dios te dejara en este sistema, sería lo peor que podría hacer, ¿no? Porque este sistema no ofrece nada, este sistema rechaza. Por eso nosotros al vivir en ese sistema rechazamos. Porque hay gente que no cree en Dios por sus experiencias personales. Tuve un padre castigador, un padre malo, una madre que me abandonaba, fui abusado de niño o de niña, pasé tanta miseria y pobreza. Entonces, ¿cómo puede existir un Dios de ese tipo? Ahora la pregunta es, ¿y Dios qué tiene que ver en ese tema? Otra pregunta, si hubiera un Dios, ¿por qué hay tantas guerras? Por el corazón del hombre, no por la culpa de Dios. ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por la culpa de Dios o por lo que la gente está haciendo? O sea, yo me pregunto, en las catástrofes que pasan, ¿Dios qué responsabilidad tiene? Si las catástrofes pasan por nuestras propias decisiones. Y acabamos de ver que Dios respeta nuestra voluntad. Bueno, si tú quieres vivir en ese gobierno, atente a las consecuencias de ese gobierno. Sin embargo, yo quiero llevarte a mi gobierno, donde aunque pasen esas cosas, tú no serás afectado porque tienes una posición. Y nuestra posición, amados, es en Cristo, no en el mundo. Amén. Cuando somos renovados en la mente correcta, podemos volver a experimentar de esa imagen y semejanza de la cual fuimos dotados en un principio. ¿Cuándo, amados? Cuando la mente es renovada, vemos que nuestra imagen y semejanza es la de Cristo. Somos Cristo en la tierra. Esa es nuestra imagen y semejanza, a Cristo. ¿Pero qué necesitamos? Renovación de mente. Bueno, antes de la renovación, regeneración, ¿no? Lógico está, ¿no? Porque nadie se le renueva la mente sin regeneración. El que no nació va a buscar en información, va a leer todas las versiones de la Biblia, va a buscar todos los libros filosóficos, religiosos, y no encontrará respuesta. Porque esto es por regeneración, obra del Espíritu, no por sabiduría o sapienza humana. No depende de mi capacidad de cuántos libros leo y cuántas horas a la semana o al día leo la Biblia. Depende de la capacidad del Espíritu que me alcance, no de una capacidad humana, ¿sí? Cuando somos renovados en la mente correcta, podemos volver a experimentar de esa imagen y semejanza de la cual fuimos dotados en un principio. Efesios 4:22, que ustedes se despojen en cuanto a la conducta anterior del hombre viejo, el que se corrompe conforme a los deseos del engaño. Alguien decía en la mañana, cuando alguien ora, y hablábamos mucho del abordaje, si alguien dice, Señor, ayúdame, bueno, va a depender desde dónde lo esté abordando. Si es, ayúdame a mí al natural, solamente dame una manito para seguir siendo yo, bueno, el abordaje es el incorrecto. Pero si el abordaje es, ayúdame porque yo no puedo, pero sin embargo tú puedes y me rindo a ti, y seas tú haciéndolo en mí, el abordaje es el correcto. Entonces dice que ustedes se despojen en cuanto a la conducta anterior del hombre viejo, el que se corrompe conforme a los deseos del engaño. ¿Cómo se corrompe? Por los deseos del engaño. ¿Dónde está el engaño? En el corazón, en esta naturaleza, en esta mente que produce una mentalidad. Y entonces todo lo que genera esta mentalidad es engaño, aunque parezca lo mejor, ¿no? Alguien dirá, lo mejor que me puede ocurrir es, no sé, pues tener mucho dinero para disfrutarlo. ¿Cuántos años, amados? No olviden que hay una eternidad. Bueno, ser el mejor profesional, tener los mejores títulos, ¿no? Bueno, qué fantástico, mientras te dure esta vida natural. ¿Y la otra? Escúcheme, la otra es eterna. O sea, no termina jamás. Verso 23. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. ¿Cuál mente? 24. Y se vistan del hombre nuevo, el que ha sido creado conforme a Dios en justicia y santidad de la verdad. O sea, ¿dónde hay justicia, dónde hay santidad? En este nuevo hombre. Y dice, vístanse de este. O sea, el que nació, ¿tiene el ropaje o no? ¿Qué tiene que hacer? Vestirse. El que nació tiene el ropaje. Lo voy a hacer gráficamente, es un ropero, un closet lleno de ropaje nuevo. Y no es que un día me lo pongo y ya está. Es todos los días. Todos los días, vístete de ese ropaje que te ha sido dado y despójate del viejo. Un día compartíamos que hay una versión que dice despójense y luego dice deséchenlo.
Porque si yo solo me quito la ropa vieja y la dejo al costado, y con ese yo me acuerdo que pasé los mejores momentos según yo, disfruté lo mejor, me fue bien, y con esta ropa nueva no me siento tan bien, me la voy a volver a poner. Por eso las escrituras dicen, despójense, deséchenla y revístense. ¿Y qué es deséchenla? Bótala, sácala. No permitas que vuelva a ser colocada en ti. Finalmente, amados, Cristo representa el regreso a la casa o al diseño original. ¿Qué es lo que quiere hacer Cristo en nosotros? Volvamos. Amados, dice el Señor, los amo tanto, volvamos. Solo volvamos. Cierro. No es solo saber que hay eternidad. Guárdense esto, por favor. Escríbalo si quiere. No es solo saber que hay eternidad, sino vivir con la eternidad en mente. Gobierno, amados. La eternidad es gobierno, gobierno, Cristo gobernándonos. Y entonces puedo ver lo eterno, puedo disfrutar lo eterno, puedo gozarme de lo eterno. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de lo que me está ocurriendo, bueno, yo soy de la eternidad, no soy de la temporalidad. Pues nos despedimos de nuestros amados que están a través de la plataforma y los que nos verán. Un abrazo grande en Cristo.